asignatura más, ¿sí? Hola, Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeras. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Terminó gramática ya? Sí, están saliendo las chicas, recién me avisaron. Ah, bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, así que por ahí tendríamos esa... ¿vas a grabar, Marco? ¿Empezás a grabar? Sí, ya estoy grabando. Hola. Buenísimo. Bueno, entonces, para los que luego ingresan no tener que volver a repetir. Sí, sí, te escuché, Marcos. Les decía que el trabajo práctico 2, entonces les voy a pedir esas actividades, el ejemplo tal cual habíamos hablado, y les subí el ejemplo. Pero en la práctica luego ustedes darán la clase para mí, ¿sí? Los dos integrantes del grupo conectados y yo. De esta manera evitamos por ahí que el resto tenga que conectarse en un momento sincrónico que por ahí se los está exigiendo en otras asignaturas, y bueno, por ahí evitemos eso por problemas de conectividad y otras dificultades de tiempo que puedan tener. Ustedes darían la clase, me darían la clase a mí si quiere, yo participaré con ustedes, pero luego sí les quedará, se hará luego el enlace, se grabará esa clase, se hará una especie de video, se subirá eso al Drive seguramente, se copiará el enlace y se compartirá en la plataforma con el resto de los compañeros. Luego cada uno lo verá y hará alguna de las actividades que prepararon los compañeros. Bueno, algunas de esas actividades las deberán realizar para apropiarse del contenido y justificar la asistencia a esa clase, ¿sí? Así que por ahora lo presentan tal cual lo tal cual lo diseñaron, diseñaron, como si fuera para un todo grupo de un grupo de alumnos. ese Iba a haber ese cambio. Bueno, no sé si hay alguna actividad más, alguna pregunta más. Yo, Si no, por ahí, eh, no sé, Marcos, si te dijeron algo tus no, compañeros. más que nada Vamos quería consultarle por empezando. las fechas estimativas para las presentaciones de las clases. Digamos, ¿son las que estaban en el diagrama original o se modificaron de alguna manera? Mirá, yo tengo el martes 22 el primer grupo de Pais y Bogia, que ya se los comuniqué a ella por mensajería, digamos. Tendrían que estar en estos días ya entregando el plan, digamos, porque la idea es que fueran lo posible 15 días, digamos, para yo poder manejarme también, digamos. O sea, luego el 29 estarían las Núñez con Carroll y Ansardi y Dionisio con Stevenson. Yo estoy dando la fecha del encuentro conmigo, digamos, la clase sincrónica. A eso piensen 2 semanas antes, para el plan, digamos, ¿no? El 6 de octubre, Cristina. ¿Cómo quedaste, Cristina, al final? ¿Habías cambiado de compañera? ¿Sí está Cristina? Ahí está Cristina. No me escucha, parece. Bueno, Vega, con el teatro de Will, de Oscar Wilde. Eso es el 6. El 13, Marcos y Gabriela, con Doyle. Y bueno, vamos a tener que adelantar un poquito ahí, ¿no? Porque el martes 27 ya no hay clases, creo que el viernes 24, 23 terminan las clases, me parece. Así que quizás ustedes puedan ir el 6, Marcos, a ver, déjame Bueno, perfecto. que reordene un poquito. Quizás ustedes el 6 y el 13
el grupo de Kafka, el grupo de Wolf, Bueno, y luego ya el 20, el de Victoria y Anang, perdón, de Verónica y Anang. Así que vamos a tener que reformular un poquito. Estamos complicados, chicos, con lo que son las medidas de fuerza a las que yo adhiero. sí, Sí, Cristina, me decías que tu grupo estabas con... Perdón, no tenía activado el micrófono. Ah, Castro. con Agustina. Listo. No me acordaba. Me perdí con la fecha, perdón. Está bien, está bien. Bien. Bueno, entonces les decía que por este tema de los paros vamos a ver cómo nos manejamos. Obviamente que esta es una instancia evaluativa y no los voy a dejar sin la instancia evaluativa, o sea que en la medida en que no nos vayan dando los tiempos voy a tener que, bueno, voy a dejar de lado la medida de fuerza para poder darles el espacio para que desarrollen el trabajo práctico, así que en sentido quédense tranquilos que si es necesario no requiero la medida de fuerza y les garantizo la instancia, digamos. Así que bueno, hasta ahora estaríamos ahí. Creo que, no recuerdo el cronograma, pero si terminamos el viernes 23 de octubre, sí tendría que adelantar por ahí una fecha, digamos, porque si no se nos va a ir. Bueno, y después, chicos, habría un integrador escrito individual, así que por eso un poco estoy insistiendo en las devoluciones de las actividades para que vayan ya incorporando esto del análisis concreto de las obras, ¿sí? La idea no es que ustedes me hablen generalmente de una obra, de sus características generales, sino, bueno, esas características generales, ¿dónde la ven en la obra? ¿Sí? ¿En qué fragmento? Y que ustedes lo puedan incorporar en su escrito, digamos. Una actividad significante van a tener en el integrador. El integrador va a ser, en su mayoría, obviamente sobre los dos prácticos, digamos, pero eso no quita que quizás haya, para el que quiera un 10, bueno, que haya algunas preguntitas vinculadas al desarrollo áulico de lo que hemos dado durante todo el año, digamos. Sí, eso como para... Sí. El periodo recuperatorio va a ser previo a esa instancia que está diciendo, ¿no? Digamos, para recuperar el primer trabajo práctico. Claro, sí. Lo que pasa es que no sé cómo nos vamos... ¿Ustedes a los profes le están dando las fechas? No. Pregunto nada más porque justo estamos hablando de fechas y eso. ¿Le han dado alguna fecha de... Sí, claro, obligatoriamente tiene que ser así. Primero el recuperatorio y luego el integrador. Sí, por supuesto. Si alguien debe el primero, una razón no puede realizar el segundo, ahí ya directamente van a final, digamos. Si alguno por algún problema no puede desarrollar el segundo, en esa fecha de recuperatorio, el problema es que tendrán que realizar otro tema, ¿sí? Porque se podría quizás repetir el tema, pero lo más probable es que lo termine dando yo, si ustedes no lo pueden desarrollar, si el grupo no lo puede desarrollar, y para el recuperatorio tendrán que presentar otro plan de actividades y presentármelo en esa fecha, digamos, de recuperatorio. Y bueno, luego de garantizado el recuperatorio, sí, ahí vamos al práctico integrado. Creo que son 2 o 3 semanas, así que lo que se hace generalmente es acordar con los profes, que circule una planilla, algo por el estilo, pero creo que no han compartido nada por Drive, así que ya en esta semana se irá definiendo seguramente. Profe, acá Sí. las chicas me están escribiendo porque dicen que Noel todavía no culminó con la clase, por eso no están ingresando. Bueno, no voy a escribir a Noel entonces.
pido paciencia, pero ya pasaron. Ahí está. Bueno, vamos a ir iniciando ya porque si no se nos va a retrasar y la idea no es seguir hasta las 9:30, digamos, ni extenderlo mucho la clase. Un poco es trabajar este tema, el que ustedes ya habrán visto el material que subí hoy, o sea que más o menos habrán visto la temática. Y ir viendo un poquito lo que sería el repaso de las actividades tal cual se las pido yo para su plan, digamos, ¿no? Cuando hablamos de actividades de inicio, ¿sí? Estamos hablando de actividades que tiendan al rescate de saberes previos de una manera diferente, sin decir el tema, ¿sí? Obviamente que en este ámbito, cuando se da el material, en el ámbito virtual, digo, cuando se da el material de antemano, está casi claro cuál es el tema, pero si tratamos de pensar en una clase que ustedes puedan llevar a la presencialidad, cuando les toca una práctica, muchas veces se trata de que de no decir el tema, sino de llegar a construir ese tema o concepto mediante el rescate de los saberes previos de los chicos. Bueno, una de las posibilidades que yo les decía era la presentación de imágenes, pero se puede recrear de diversas maneras. Yo pensaba en las imágenes porque es por ahí lo más sencillo, digamos, de poder compartir. En este caso, cada uno va a tener sus limitaciones con la tecnología, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy desde el celular, entonces el Meet por ahí del celular no te permite compartir la pantalla como si te permite si estás conectado desde la PC. Entonces una manera un poco burda, pero que no queda otra por ahí para trabajar, es bueno, cambiar el sentido del celular y con la cámara ir mostrando las imágenes que la pueden tener impresas o en la PC, ¿no? Entonces, un poquito para ir entrando en el tema, les podría ir mostrando las imágenes que tengo en la PC, pero la idea no es ir directamente a el personaje, quién es el personaje, sino, o sea, no el nombre, sino qué son esos personajes, qué más se ve en la imagen, ¿sí? Hacer una descripción minuciosa, casi una manera de ir desmenuzando, o una manera casi de hacer una especie de desautomatización, que dirían, ¿no? Shklovsky, creo. O un sentido quizás, como se habla en las investigaciones cualitativas, esto de poner el juicio en cero, partir desde la inocencia y a partir de ahí, para poder desde ahí prestar atención a lo que casi es obvio. Bueno, eso que parece obvio, bueno, es la idea de ir rescatando de las imágenes, ¿sí? A ver si se puede ver la primera imagen. Ustedes me dicen si se ve o no se ve, y me van diciendo, bueno, ¿qué es lo que ven? A ver si se ve o no se ve. ¿Se ve o no? Sí, no sé si se ve entera, pero se ve. Sí. Ahí. Bien. Frankenstein con Bueno. Frankenstein.
Sí, sí, sí. ¿Ahí está? Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, ¿qué es lo que ven? A ¿Qué es lo que se Frankenstein ve? Pues son... y al doctor Frankenstein. Doctor Ven a- Víctor ven- Frankenstein. Ujú. yo le dije Y el quiénes son, Prometeo sino- moderno. Sí. Ajá. Bueno. ¿Ven un doctor ustedes? ¿Por qué? Porque está vestido de blanco. Sí. Digamos, era ¿Y el otro qué es? Una creación de él. El Prometeo moderno. y la El creación, doctor sí. Frankenstein. Entre ¿Es una todas son- creación? ¿Y por qué una creación y no es un enfermo? Si él es un doctor. Bueno, pasa que estoy muy subjetivado por las Porque películas conocemos y la historia. por demás cuestiones, ¿no? Creo que debe ser eso. Claro, estamos subjetivados porque leímos la historia, ¿sí, no? Sí. Bueno, claro. Sí, obviamente que al conocer la historia es difícil lo que yo les pedía, digamos, ¿no? De poner el juicio en cero y olvidar lo que sabemos. Pero bueno, podemos decir que vemos a alguien y bueno, suponemos que es obviamente un doctor y un paciente. Luego si miramos al supuesto paciente vemos que tiene una anatomía un poco rara para un ser humano, o al menos con algunas particularidades. Y a partir de ahí podemos empezar a acercarnos o empezar a aventurar de que se pueda tratar de una invención de él. ¿Sí? Bueno, obviamente ustedes dijeron por ahí, ya saben obviamente la historia, ¿no? Pero ¿por qué saben la historia? ¿Qué es lo que tiene de especial esta historia para que la conozcan? Es que se quiere emular, digamos, la creación divina, dando vida a un ser ensamblado por un ser humano. Bien. Claro, Bien. como que ¿Se se quiere quiere romper la ley divina de la muerte y se quiere hacer el hombre quiere volver a la vida, en ese momento era la idea, ¿no? Y creo que muchos tienen hasta ahora esa idea, muchos que llevan a cabo prácticas de sectas y demás para tratar de saltarse lo que es la vida terrena o tratar de vivenciar una vida futura espiritual. Se tiene esa idea de poder vivir después de la muerte, hasta ahora. Ahora, Por eso sigue volvamos de El la tema de esa resucitación, inmortalidad, ¿no? volvamos a La lo otro, eterna a la búsqueda. creación. Claro, la búsqueda. Ujú. ¿Sí? Porque el título nos dice Frankenstein o el Prometeo moderno. ¿Por qué? Ujú. Moderno porque es el actual, ¿no? En este caso del siglo XIX. Pero ¿por qué el Prometeo? ¿Recuerdan el mito de Prometeo? ¿Algo? Le robaba el sello sagrado de los dioses. No escucho. Prometeo era el que robaba el sello sagrado de los dioses. ¿Y qué hizo con el fuego sagrado? ¿Se hizo un asadito? No, se los daba al resto de los mortales. Digamos, le dio vida, digamos, ¿sí? Le dio vida le dio vida al hombre, digamos. Por eso es el Prometeo moderno, ¿sí? Uno de los mitos griegos dice que al hombre lo creó el titán Prometeo. Otra hablaba del mito de Deucalión y Pirra, digamos, que luego del diluvio empezaron a arrojar piedras y que de ahí surgieron los hombres, digamos. ¿Sí? Pero este de Prometeo es mucho más elaborado, más poético, si quiere. Recuerden que luego está la tragedia de Esquilo, en la cual es el Prometeo encadenado, en el cual el castigo de los dioses fue que al titán, por haberle dado esta vida a estos seres, digamos, se lo encadenó en lo alto de una montaña y un buitre iba siempre y le comía el hígado, digamos. Y después que le crecía, le volvía a comer las entrañas, digamos. Ese es el castigo eterno. Hasta que apareció Heracles y lo liberó, digamos. Siempre Hércules andaba dando vuelta por ahí y solucionaba problemas, ¿no? Entonces acá, por eso tenemos el título de Frankenstein o el Prometeo moderno. Obviamente Frankenstein, una vez cree, o antes creíamos, digamos, si no leemos la obra, de que Frankenstein era el monstruo, digamos, pero en realidad, bueno,
dijeron ustedes, es Víctor Frankenstein, es el doctor, ¿no? Por eso es Frankenstein, el doctor Frankenstein, o el Prometeo moderno, que sería como un apodo de él. Él al dar vida se convierte en una especie de Prometeo, ¿sí? Recuerden que esto era algo, esta figura del Prometeo como el dador de vida, ya la habíamos visto en un poema de Goethe, o sea que era una imagen, era un ícono, si se quiere, era un ícono del romanticismo. ¿Se escucha bien? Porque no sé si alguien escribió ahí que no se escucha. Sí, ¿Me sí, escucha sí, a mí? te escuchamos perfecto. Era a una compañera que no se la escuchaba bien. Ah, Sí, sí. ah, bueno. Bien, bien. Como Bueno, medio que se corta por ahí eh, nomás. bueno. Vamos a otra imagen, ¿sí? Pasemos a otra imagen. A ver, ¿se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí. Orgullo y prejuicio. Ya mentira, ¿no? Sí, Orgullo y Prejuicio. Qué buena escena esa, por favor. Sí, por favor. ¿Qué es lo que ven? A ver, quiero ver qué tan detectives son. ¿Qué es lo que ven? Yo no leí la obra, así que podría decir que no estoy sujetada para nada ni vi la película. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que ves? En este caso no una pareja de baile, pero no directamente una pareja, sino que creo que él la invitaría a bailar o se acerca con intenciones de invitarla. Pero en verdad no relaciono mucho porque como no tengo conocimiento de la obra ni de la película, no. ¿Y por qué decís que no ¿Ah? ¿Por qué decís que es un baile? Por la vestimenta, los vestidos se ven como, sí, creo que, o él muy bien vestido así con no veo mucho, y hay otros Vestida, parece, sí, una fiesta. O la Bien, vestimenta te ubica en la época también, digamos. Claro. Ujú. Bien. ¿Qué época? Victoriana. Podríamos decir. Hay un personaje que te da un dato específico incluso del país, digamos. Mm. ¿A este lo ven? Atrás veo dos personas, ¿sí? Ah, tiene el uniforme de salud. ¿El uniforme de qué? El uniforme de la milicia. Bien. Bien. Los llamados casacas rojas, digamos, ¿no? Ya no vio el patriota, digamos, matando casacas rojas, digamos, ¿no? Los casacas rojas, de los que están enamoradas estaba Mariquita Sánchez, digamos, cuando llegaron los ingleses acá a Buenos Aires, digamos, ¿sí? Estamos hablando justamente, ahí nos ubica en el contexto de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? De la época de las guerras napoleónicas y demás. Los militares que van a ser protagonistas también en esta obra, ¿no? Ustedes dijeron Orgullo y Prejuicio, hay varios militares que lo que menos hacen es pelear, ¿no? Andan siempre en los bailes, digamos, dando vueltas ahí atrás de las chicas y demás, o las chicas dando vueltas a los militares, podríamos decir. Sí. Bien, entonces sacamos la obra, Orgullo y Prejuicio, muy bien, la escena de baile, algo típico en la obra. Y los personajes principales, ¿no? Creo que esta es una de las últimas versiones del cine, digamos, de esta novela que tanto se llevó a la pantalla grande. Y eso le quería preguntar también, eso les preguntar respecto a Frankenstein, digamos. Vamos a ver que la crítica literaria no ha sido tan buena como el éxito que tuvo en el cine, ¿sí? La obra se hizo más conocida por el cine que por el libro en sí, y a veces eso pasa con algunas historias, ¿sí? Bueno, vamos a ir entrando un poquito en detalle en cada una de las obras. Vamos a ver ahora otra imagen. Esta está un poquito más pixelada, así que vamos a ver si se puede ver bien.
qué es lo que ven. ¿Se ve completa la imagen? Sí, se ve completa, pero yo no alcanzo a distinguir qué son. No, O sea, no se ve se un nota árbol nada de fondo, un árbol haciendo un paisaje, y todo lo que hay adelante no sé, no sabría distinguir qué es. Bien, vienen a ser como rocas lo que está adelante. ¿Cumbres borrascosas? ¿Por qué? Por las Están olas. tirando, están tirando, ¿ves? No se me vino de Buscando a Wally. ¿Qué pasa con el árbol que dijo Marcos? Lo único que percibo yo es que está lejos, o sea, está en el horizonte, pero no nada ni nada particular, por lo menos desde donde se ve acá. Tiene como un peinado. ¿Cómo era el peinado? Es el lengüetazo ese para el costado. Tiene una forma rara, sí. ¿Por qué te Parece un árbol de África, puede ¿Por qué ser. la forma es? No, pero ¿por qué pueden tener Como esa que forma los tiene árboles? la forma de que te da cuando hay mucho viento. Es la forma del Exacto. árbol cuando está todo el viento, que bueno, nada para ese lado. Bien. Ustedes saben que se da Oscar al director de fotografía, ¿no? Al mejor director de fotografía. El director de fotografía tiene que estar en estos detalles que estamos viendo, digamos. No está ahí porque sí el árbol, ese Claro, tipo le de daría árbol. movimiento a la imagen. ¿Sí? No se buscó. Y le da la idea del viento que acabamos de decir, digamos. ¿Sí? Le da la idea de que es un lugar ventoso. Porque no es que se fueron ahí a Yorkshire, ahí al norte de Inglaterra, a filmar la película. O quizás sí, porque el actor es inglés, quizás se filmó justamente ahí, pero la idea del director de fotografía es buscar justamente ese lugar, ese paisaje, que sea lo más representativo de la obra. Y bueno, obviamente tenemos todo ese sector rocoso y luego las montañas detrás también, y en este caso los dos personajes, ¿no? Obviamente que el paisaje, obviamente este páramo desértico, desolado y ventoso es, sí, como dijimos, o como dijeron ustedes, el escenario natural de Cumbres Borrascosas. Esta es de una versión del principio de los 90, que lo hizo este actor que luego hizo, ¿cómo se llama? El malo de Harry Potter. Bueno, que ganó un Oscar el actor de reparto por La lista de Schindler, Ralph Fiennes, ese es el nombre del actor. En esta versión de 1992, por ahí, incluso es antes de La lista de Schindler. Bueno, esta es una versión de Cumbres Borrascosas, entonces. Y nos queda una imagen más, que obviamente, bueno, ya vieron el material cuál es, o sea que ya saben qué podemos decir. Ya saben cuál es la obra también. ¿Se ve, no se ve? Sí se ve, pero a mí no me suena. Yo veo oscuro. ¿Puede ser Jane Eyre? Ajá, ¿y por qué? Y porque él está vestido bien vestido y ella se supone que era huérfana y tipo empleada de la casa. Ajá. Me acuerdo cómo se lo describía también en el libro a él, así que por eso. Una vestimenta muy, muy seria como una institutriz. Bien, también. No quisiera meterme en algo muy subjetivo, como es el gusto, digamos, ¿no? Pero recuerden la descripción de Jane Eyre, ¿sí? No se buscó una actriz de las que hace siempre de carilinda, digamos, sino una chica común, si se quiere, ¿no? Si se me permite, sin que se enojen, digo por las dudas. Porque es parte, digamos, de la trama, digamos, ¿sí? Cómo es ella, cómo es Jane Eyre. Bueno, y él es Rochester, ¿no? El personaje que es Fassbender, el que hace de Magneto, ¿no?
¿Habrán visto la película? Sí, es el que hace de Magneto. El que hace Magneto de joven, ¿no? No el Igual otro, digamos. la película de Shane le faltó, es una crítica mía, ¿no? Ujú. Yo leí primero el libro, no sabía que estaba la película y después me miré la película y no, me gustó mucho más el libro. Bueno, mejor entonces, pasa mucho, ¿no? Casi siempre pasa. Menos en Frankenstein pasa casi siempre. Bueno, acá entonces nos ubicamos un poquito en la época, ¿no? Siglo XIX, tenemos protagonistas femeninas en casi todas, vinculadas a un protagonista masculino, menos en Frankenstein. Y obviamente llegamos a arribar, por los conocimientos de ustedes, a cuáles son estas obras, digamos, ¿no? Las que dijimos, ¿no? Frankenstein en primer lugar, Orgullo y Prejuicio luego, Cumbres Borrascosas, y esta por último, Jane Eyre. Lo que tienen en común estas obras, aparte del momento que fueron escritas, que fueron escritas por mujeres, por 4 mujeres, en un momento en el que no era esto lo habitual, y un poco vienen a marcar un gran cambio en la literatura por ser la primera vez que empiezan a producir mujeres, y varias mujeres, estas obras y empiezan a tener éxito, nada más y nada menos, ¿no? Yo les había ahí compartido un fragmento o unos fragmentos de la obra de Virginia Woolf, que se llama Una habitación propia. Virginia Woolf, esa obra podríamos decir que es un ensayo, escrito en 1927. Es un ensayo que ella adaptó en base a unas conferencias que había dado en creo que una universidad o una escuela para mujeres, no recuerdo bien. Ella un poco adaptó los escritos que había hecho para esa conferencia y lo editó luego como libro. Esta obra de Woolf son 100 años después de estas obras, ¿sí? Virginia Woolf en esa época estaba presenciando, por ejemplo, el alcance del voto femenino en Inglaterra. Las sufragistas habían iniciado un movimiento en Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, la mujer, podríamos decir, entre comillas, que se hizo visible en lo social, en lo económico, por el gran trabajo que hicieron en las fábricas para sostener el esfuerzo de la Gran Guerra, ¿no? Esa guerra de trincheras que duró de 1914 a 1918. Un poco con ese argumento, con esa visibilidad, comenzó este movimiento para lograr el sufragio, digamos, el voto, en Inglaterra, que lo van a lograr, creo que para ese año, 1927. En Argentina, para esa época también había un movimiento de sufragistas, incluso una mujer había llegado a votar en las elecciones del 22, me parece, mediante una estrategia un poquito, no recuerdo bien cómo fue la estrategia, pero había una especie de gris legal y pudo votar, y luego de eso el gobierno dijo que se necesitaba la libreta de enrolamiento para votar. La libreta de enrolamiento solamente se la dan a los hombres, que eran los que iban al servicio militar. Entonces después con eso se cerró definitivamente la posibilidad del voto. Pero las sufragistas, entre ellas estaba Alicia Moró, que se iba a casar con el socialista Juan B. Justo, Sonny B. Good para Charlie García, Alicia Moró de Justo, luego de Justo, y sus sufragistas lo que hacían eran simulacros de votaciones en los barrios con urna y demás, y como que practicaban también el voto a su manera, digamos, por fuera del sistema electoral que no se los prohibía, ¿no? Después el radicalismo no va a arriesgarse a darle el voto a la mujer porque temía que quizás ella eligieran a los conservadores, y los radicales con el voto de los hombres ganaban, entonces no quisieron arriesgarse. Luego va a venir el golpe del 30, hasta el 43 no va a haber elecciones limpias. Luego el golpe del 43 y 46, en el 46 asciende Perón, y con la figura de Eva Duarte, que
se suponía que le iba a garantizar el voto femenino, es ahí que el peronismo sí permite la ley por la cual la mujer puede votar en Argentina, ¿no? Pero bueno, 20 años antes, en Inglaterra, ya las mujeres habían logrado su derecho al voto. Virginia Woolf no formaba parte de las sufragistas, pero sí es considerada una figura feminista, o quizás la figura feminista más importante de la década. Una década después, por ejemplo, otra figura importante vinculada a las ciencias y las artes es una antropóloga, Margaret Mead, que hizo un estudio sobre las samoanas. No sé si lo han visto, lo han escuchado hablar. La adolescencia en Samoa, un libro de la década del 30, 1939, 38, que también hace hincapié en la mujer samoana, y en su época se lo daba para hablar de, al menos en mi época, digamos, se lo trataba para hablar de la cuestión de la adolescencia. Porque para el adolescente occidental muchas veces la adolescencia es un trauma, adolece, ¿no? Lo sufre, y para las samoanas no. Y bueno, Margaret Mead hablaba justamente de que los tabúes sexuales de la adolescencia no estaban presentes en Samoa, y las mujeres eran educadas de otra manera. Bueno, Margaret Mead fue otro ícono, digamos, del feminismo de esa época. Y luego, bueno, la década del 40 ya la francesa Simone de Beauvoir, con el segundo sexo, es como que un poquito también es otra figura importante, digamos, que por ahí marqué algunas cositas para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué nos dice Virginia Woolf en esa conferencia? Bueno, él creo que habla de patriarcas, ¿sí? Habla de lo que ella dice, bueno, ¿por qué las mujeres no escriben tanto como los hombres, o no han escrito a lo largo de la historia tanto como los hombres? Entonces dice, bueno, su tesis es que porque para escribir se necesita una habitación propia, y las mujeres nunca la han tenido. Para escribir se necesita una renta anual de tal cantidad de plata, y las mujeres nunca la han tenido. Incluso se necesita, dice ella, no haber tenido hijos para no estar como madre full time, para no tener, o sea, para tener tiempo no educando a los chicos sino escribiendo, y en general no lo han tenido. Entonces por ahí, desde ahí empieza, desde una cuestión económica y social, empieza a explicar las razones por las cuales a lo largo de la historia habían sido muy pocas las mujeres que habían logrado escribir y editar y publicar con su nombre, ¿sí? Luego empieza a hablar obviamente de la mentalidad de la época, de la mentalidad patriarcal, de por qué, de cómo eso impide a las mujeres escribir libremente, porque va a estar siempre el miedo al qué dirán, o el miedo a que su obra sea más juzgada porque es escrita por una mujer que por si es buena o mala. Y así llegamos a ese fragmento 5 que dice la escritora inglesa del principio del siglo XIX, ¿sí? Que es lo que nos interesa un poquito hablar, digamos. Y ella habla de 4 escritoras. Hasta aquí vamos bien, ¿no? No sé si hay alguna preguntita o algo que quieran añadir, me van diciendo. Ella habla de 4 escritoras del siglo XIX importantes, y nos habla de las 2 Bronte, Charlotte y Emily, no Anne, que es la menos conocida, Jane Austen, pero la 4ª no es Mary Shelley, la de Frankenstein, sino George Eliot, que para nosotros no es tan conocida, ¿sí? No hay ninguna de sus obras que haya sido tan conocida como el Frankenstein de Mary Shelley. Entonces, una pregunta que ya nos empieza a surgir y a quedar es ¿por qué Mary Shelley no? ¿Qué tendrá Mary Shelley por la cual para Virginia Woolf no fue una escritora importante? Bueno, esa es una pregunta para empezar a tener en cuenta antes de analizar Frankenstein.
Después voy a ir leyendo algunos fragmentos de este ensayo de Woolf. Dice, bueno, ¿qué pasaba en ese siglo XIX? ¿Sí? Dice, bueno, ¿qué tienen en común estas escritoras? La Eliot con las Bronte y Austen. Bueno, dice, eran todas de clase media, es decir, bueno, clase media entonces era clase trabajadora con alguna pequeña propiedad rural o algún pequeño comercio. Y bueno, dice, la familia de clase media no contaban más que con una sala de estar, ¿no? O sea, con un living. ¿Sí? Dice, y todos los miembros de la familia estaban siempre ahí dando vueltas en el living, ¿sí? Y como que la mujer, o la jovencita, la mujer ya casada o soltera, o la joven soltera, debía estar siempre ahí, ¿no? Y dice que las mujeres nunca disponían de media hora que pudieran llamar suya, siempre están haciendo alguna actividad vinculada al hogar. Entonces, en ese contexto crecieron estas autoras, estas escritoras. Dice, debió de ser más fácil escribir prosa o novelas en tales condiciones que poemas o una obra de teatro. Requiere menos concentración. Entonces dice, ¿por qué son novelistas estas cuatro? Y no son poetisas o no escribieron obras de teatro. Bueno, dice, una explicación entonces es que ellas, el único lugar que tenían para escribir era la sala de estar, el living, que siempre estaba lleno de gente dando vueltas, entonces la forma, la prosa y la novela era más fácil de escribir que la poesía, que requiere pensar cada palabra o respetar la métrica y demás. Y después nos dice otra razón, dice, una chica que de niña tiene que estar ahí en la sala de estar casi obligatoriamente, ¿no? Que le dicen los padres, ¿dónde vas? Nada, andar vagando por ahí, quédate en la sala de estar y sentate ahí, tejé o bordado, lo que fuere, o aprender a tocar el piano. Bueno, dice, toda la formación literaria con que contaba una mujer a principios del siglo XIX era práctica en la observación del carácter y el análisis de las emociones. Es decir, la chica estaba ahí y quienes vienen, las visitas. Entonces la chica ya de chica, de jovencita, la mujer ya de jovencita, va aprendiendo esto de ir viendo a las personas en esa sala de estar, interpretando sus emociones, y eso obviamente que era algo material para sus novelas, para aquellas que deseaban escribir, digamos, ¿no? Y esto es lo que van a tener en común estas cuatro escritoras, digamos, ¿sí? Bueno, y después empieza con el análisis de Jane Austen, ¿sí? Porque nos dice que Jane Austen escribía ahí, porque hay una biografía que escribió, creo que su sobrino, y casi que escribía un poco a escondidas. Tenía que tapar siempre lo que escribía, porque llegaba alguien de nuevo a la sala de estar y tapaba lo que estaba escribiendo, ¿no? Lo que nota Woolf, y esto es una forma de criterio que ella tiene para calificar lo bueno y lo malo, es que Jane Austen, la autora de Orgullo y Prejuicio, escribía sin odio, sin amargura, sin temor, sin protestas, sin sermones. Así es como escribió, y ahí dice, así es como escriben los hombres. Dice, los hombres no tenían que quejarse de que los discriminaran o de que tuvieran prejuicios de si eran buenos o malos escritores por el hecho de ser hombres. Entonces no escribían desde el rencor. Entonces Shakespeare escribía como le florecía a él, sin miedo a la crítica de que era hombre. Y entonces nos dice, así como los hombres, en ese sentido, sin ese miedo, sin ese resentimiento, así escribía Jane Austen. Y eso es lo que él le valora a Virginia Woolf. En cambio Charlotte Bronte no fue igual. ¿Sí? Y Charlotte Bronte fue la que escribió Jane Eyre. ¿Sí? Ustedes me dijeron por ahí que alguien leyó Jane Eyre, ¿no? ¿O recuerdan la película? Bien. Yo leí. Bien. ¿Podemos hablar de que expresa algún resentimiento? Sí, en más de una ocasión. Hay una ocasión clara en donde ella se siente presa, o sea, se siente como reducida a una vida de
coser, de cocinar y de la casa, y dice que por qué no podemos hacer las mismas cosas que los hombres. Bien, Y también es más, en esa época el libro tuvo que ser publicado con un seudónimo, porque por ser mujer no iba a tener éxito, digamos. claro. Luego sí se animan a la edición, ¿no? Con su nombre, pero la primera es con el seudónimo masculino. Dice, entonces, hablando, ¿no?, de Charlotte Bronte, dice, la mujer que escribió las páginas de Jane Austen, observando estas escenas que decía Rocío, ¿no? Comprende que el genio de esta mujer nunca logrará manifestarse completo e intacto. El genio de Charlotte Bronte dice, en sus libros habrá deformaciones, desviaciones, escribirá con furia en lugar de escribir con calma, escribirá alocadamente en lugar de escribir con sensatez, hablará de sí misma en lugar de hablar de sus personajes, ¿sí? Pero fíjense cómo Virginia Woolf ve como un defecto de estilo, ¿sí?, de estilo literario, esto de hablar de uno mismo en lugar de estar hablando, en lugar de hacer hablar a sus personajes, ¿sí? Es como que Jane Austen es Charlotte Bronte hablando desde el enojo y no un personaje nuevo que es Jane Austen, ¿sí? En Orgullo y Prejuicio perdón, me estoy confundiendo de Jane Eyre, perdón. Justo tiene el mismo nombre, ¿no? En Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, Lizzie tiene obviamente una personalidad muy fuerte, Elizabeth, Sí, pero digo. está todo como más encubierto, o sea, los personajes están bien situados en la época, no se nota tanto esa, como dice ella, esas ganas de hacer salir a la mujer como en Charlotte Bronte. Charlotte Bronte es como que habla ella directamente, sí. No se Claro, llamó, entonces, perdón, no se sí. llamaba en un principio como Jane Eyre, la autobiografía, Jane Eyre. Tengo como el recuerdo de que en un principio se publicaba así como algo autobiográfico bajo el seudónimo de Currer Bell, seguro, porque que era el seudónimo masculino en las primeras publicaciones. Yo creo que en algún momento se publicó así. Como Jane Eyre, una autobiografía me sale, pero no sé si era Sí, así, yo bueno, que se lo consideraba en algunas situaciones como autobiográfica. Podría ser una autobiografía ficticia, si quiere, ¿no? Porque recuerden que... claro, tal cual, como que era la autobiografía de Jane Eyre, el personaje, pero a la vez obviamente relacionado con Charlotte Bronte y la historia que ella tuvo, bueno, que fue conocida, digamos. Claro. Pero bueno, de cualquier forma, Charlotte no tuvo por ahí todas las andanzas de Jane Eyre, ¿no? Por ahí Charlotte, las hermanas Bronte estuvieron muy encerradas en su vida, mientras que Jane Eyre tuvo esa... Creo que Charlotte fue la que tuvo una historia, tuvo un amante que estaba casado, me parece, que ella cuando trabajó como institutriz... Estaba con uno que se iba a casar y se murió el tipo antes. Ya, sí fue, sí. Y a su vez, bueno, ellas mueren de tuberculosis, digamos, ¿no? Y la tuberculosis sí está presente en Jane Eyre sí, como que todos se morían de tuberculosis. La enfermedad, o una especie de peste, digamos, aparece en la escuela, digamos, ¿no? Ese es otro tema para ver también, ¿no? El tema de la educación, digamos, que hay un fragmento al respecto ahí de lo que les seleccioné. Pero bueno, ahí vemos que Virginia Woolf ve esto como un defecto. Luego dice otro fragmento, dice, bueno, aparte de la cólera, ¿no? Dice, ¿de qué modo puede afectar el sexo del novelista? El sexo se refiere Virginia Woolf al género, ¿no? El hecho de que sea mujer. ¿En qué puede afectar que sea mujer a la novela? Y bueno, entonces vuelve a este tema, ¿no? Que decimos recién del enojo, de la cólera de Charlotte. Dice que la aparta entonces de su sendero. Es como que se deja llevar por el odio y le da más importancia a desenfrenar, sacarse, digamos, el odio y más que en enriquecer la obra. Y luego dice la ignorancia, dice, por ejemplo, o sea, el retrato de Rochester está trazado a ciegas, que es el que veíamos en la imagen, ¿no?
sentimos en él la influencia del temor, del mismo modo que percibimos constantemente en la obra de Charlotte Brontë una acidez, resultado de la opresión, un sufrimiento enterrado que late bajo la pasión, un rencor que contrae aquellos libros, por espléndido que sean, con un espasmo de dolor. Bueno, dice, no obstante, son los valores masculinos los que prevalecen. Bueno, hasta ahí un punto de aparte entonces, ¿sí? Lo de la crítica a Charlotte Brontë. Pero siguiendo con esto, de cómo el sexo influye en la novela, dice que lo que prevalecía entonces, y ahora, o ahora quizás menos, pero dice, son los valores masculinos los que prevalecen, ¿sí? Y hablando crudamente, el fútbol y el deporte son importantes, entre comillas. La adoración de la moda, la compra de vestidos, triviales, entre comillas, ¿sí? Entonces dice que los valores masculinos son los que eran importantes de tratar en las novelas, y no las cuestiones vinculadas a los bailes y demás, o a las historias estas amorosas desde una visión femenina, que es lo que trabajaron estas autoras. Entonces dice, una mujer entonces iba a escribir sobre estos temas triviales, entre comillas, con el miedo a la crítica. Es decir, si el mundo de los hombres va a considerar esto que es una estupidez, que no es digno de gastarse un dinero en imprimir un libro que hable de esto. Entonces, a eso ya tenía que enfrentar la novelista. O sea, si podía lograr como Jane Austen sacar el resentimiento, de igual forma tenía que enfrentar luego a la crítica masculina. Entonces dice que solo lo hicieron, solo lograron enfrentar, sacar de lado, no importarle lo que pensaba el hombre y escribir, solo lo lograron Jane Austen y Emily Brontë. Emily Brontë, la de Cumbre Borrascosas. Dice, de todos los miles de mujeres que escribieron novelas en aquella época, solo ellas desoyeron por completo la perpetua amonestación del eterno pedagogo, escribe esto, piensa lo otro. Es como a ella no le interesó lo que dijeran los hombres de la crítica, y escribieron, ¿sí? Y eso es lo que le valora Virginia Woolf. Bueno, entonces dice, Charlotte Brontë, pese a sus espléndidas dotes de prosistas, con esta arma, se tambaleó y cayó, dice, ¿no? George Eliot, la que no trabajamos, dice, cometió con ella atrocidades, y dice, Jane Austen la miró a esta amonestación de los hombres, se rió de ella e inventó una frase perfectamente natural, bien formada, que le era adecuada, y nunca se apartó de ella. Dice, así pues con menos genio literario que Charlotte Brontë, logró decir muchísimo más. Bueno, entonces vemos que tenemos que hacer una escala, ¿no?, de las autoras. Para Virginia Woolf, la mejor es Jane Austen, la de Orgullo y Prejuicio. Luego seguiría Emily Brontë, de Cumbre Borrascosas. Luego Charlotte Brontë de Jane Austen, perdón, de Jane Eyre, perdón, como se me confunden las dos Jane. Y por último George Eliot. Fíjense que George Eliot también es un seudónimo masculino, ¿sí? Por si no se habían dado cuenta, no es Georges, sino que es George Borges, ¿sí? Otra autora que escribió con un seudónimo masculino. Bueno, hasta acá estamos con la crítica de Virginia Woolf, ¿sí? Ustedes si en algún momento leen estas tres obras, bueno, van a poder hacer su propio juicio, digamos, respecto a ellas tres, digamos. Bueno, yo coincido al menos, por las dudas. Yo coincido con esa escala que traza Virginia Woolf. Bueno, vamos hasta acá. Bueno, yo les quería pedir una breve actividad. La idea por ahí no es extendernos tanto con la clase. Saben que son 3 horas cátedra hasta las 9:10, pero por ahí si lo podemos cerrar un poco antes. Pero no quería ser tan expositivo, sino ahí a su vez que ustedes puedan leer un poquito el fragmento. Tenemos ahí las obras, fragmentos de las 4 obras, en 2 archivos Word,
en la plataforma, quería que eligieran una de las obras, eligieran un fragmento de esas obras y que nos pudieran decir un poquito esto que venimos hablando en estas clases, digamos, qué tiene de romántico, qué es lo que no tiene de romántico, qué vemos en ese fragmento que es característico de la autora, o del movimiento, o del estilo, o del género de la novela, o si hay algún subgénero de la novela que se pueda percibir ahí. Quería que se tomaran 5 minutitos para eso, y lo hablamos en un ratito. ¿Les parece? Bueno, Bien, Sí. bien.
Profe, en los, profe, Sí, te escucho. en los fragmentos están intercambiados los nombres entre Jane Eyre, dice Emily Bronte, y en Cumbres Borrascosas dice Charlotte. O por Gracias, favor, yo Gabriel. lo tengo así. No, de Sí, nada. habrá que mejorarlos. Dale, dale, de nada.
Chicos, ya estamos. ¿Tienen unos minutitos más? Chicos, ya estamos. ¿Tienen unos minutitos más? Acá estamos. Acá estamos, profe. Acá estamos, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Quién quiere ir empezando? ¿Quién quiere ir empezando a contarnos qué eligieron, Fragmento. que ven en ese fragmento? ¿De quién? Bueno, en Orgullo y Prejuicio está claramente visible la idea de la época, ¿no? De que la mujer, ese estigma que tenía la mujer, de que solo se lograba en su vida si se casaba, entonces el mejor postor sería una persona adinerada. Bien, con lo que respecto a lo que decís, Rocío, yo les puse al final del archivo de la Gili y de Bronte una frase de Simone de Beauvoir. No lo vi. Bueno. Entre esas frases dice... Sí, acá está. La historia nos muestra que los hombres han tenido siempre todos los poderes concretos. Desde los comienzos del patriarcado han juzgado útil mantener a la mujer en un estado de dependencia. Sí, pero estoy buscando... al final, fíjense el fragmento al final dice... el destino que la sociedad propone tradicionalmente a la mujer es el matrimonio. La mayor parte de las mujeres todavía hoy están casadas, lo han estado, se disponen a estarlo o sufren por no estarlo. Multitud de jóvenes severamente educadas se casan todavía hoy para estar libres, fíjense, ¿no? Muchas adolescentes del viejo y del nuevo mundo, al ser interrogadas sobre sus proyectos respecto al futuro, responden hoy como lo habrían hecho en otro tiempo. Quiero casarme. ¿Sí? Eso es lo que nos decía Simone de Beauvoir hace 70 años, ¿sí? En 1949. ¿Ha cambiado, no? ¿O no? ¿O estamos igual? No, ha cambiado. También, hola, permiso, puedo sacar que ahí en Orgullo y Prejuicio es muy importante lo que sucede a las hermanas, que es que ellas no van a heredar esta necesidad también de casarse, porque en esa época las mujeres no podían heredar los bienes de su familia, sino que heredaban los hombres. Y en el caso de las hermanas, bueno, el interés de la madre, que también, digamos, ahí hay una cuestión irónica, de por qué necesitaban que todas sus hijas se casaran para quedar acomodadas, porque las propiedades pasaban a la mano del primo, que era Colin, creo que se llamaba. Claro. Sí. El primo se termina casando, creo que con una amiga, no, la verdad que no recuerdo, hace mucho que le dije. Pero la cuestión del matrimonio giraba mucho alrededor de lo que era la herencia y la importancia, que también es como que se destaca mucho esto en la obra en reiteradas ocasiones y a través de diferentes personajes. Por ahí no sé si es, obviamente que también es importante lo otro, digamos, del matrimonio, que les permitía salir y manejar su propia vida y su propio caso, pero a la vez pasaban a ser parte de nuevo de otro patriarcado que era el del matrimonio. Pero claro, también me parece que Orgullo y Prejuicio también es una crítica al abismo que había entre las clases, ¿no? Y creo que la protagonista principal es como que es la única que está decidida a casarse por amor y no por esa idea de, o sea, es como que se ve suavemente la idea esa de la mujer de que no se va a casar por obligación, es como que se arriesga a la soltería. Sí, exactamente, porque en una parte también ella dice que nunca se va a casar porque ella se va a casar cuando encuentre el amor verdadero, eso dice la parte de la obra, porque la madre quería hacerla casar con Colin, pero ella no aceptó. Es como que ahí también demuestra, ¿no?, que ella va en contra de lo que es lo normal, por así decirlo.
Bien. Ahora, más allá de lo que decía Gabriela de la herencia y lo que decían ahí Rocío y Cauga respecto del casamiento por amor, digamos, lo que se ve de la mirada de la madre no es cualquier casamiento, ¿sí? No es que se iba a casar con el plomero, digamos, ¿no? Esa era No, bien casada, ¿no? Es por ahí lo que, bien casada entre comillas, ¿no? O bien casada según la visión de la madre. Es lo que ustedes decían por ahí de las diferencias de clase, digamos. Ellas pertenecían a cierta clase y no podían rebajarse a una clase inferior, digamos, a casarse con alguien de menores ingresos que ellos o que ellas, digamos. Entonces, también estaba eso, digamos. Y detrás del no heredar también estaba el hecho de que iba a vivir sin una mujer en la soltería. ¿Quién se iba a sacar? Llega a la indigencia, digamos, no es que solamente a la soltería. En la época, digamos, a la indigencia, porque ¿a qué se iba a dedicarse? No, a ser institutriz era lo único que hubiera podido aspirar una mujer de su clase, digamos. Sí, también muestra la obra cómo se dirige, digamos, el papá de Elizabeth hacia su mujer, es como que la trata de un papel de inútil, como que todo el tiempo se burla de ella. También, porque decía que no era una mujer inteligente, como que se reía de todo lo que decía. Con la también. Que hay un momento también, que quieren mudar para otra ciudad, no sé qué, que se vayan con los del ejército y no sé qué más. Bueno, yo cada vez que leía esa parte me daba, las hijas eran muy particular, las menores. De cualquier forma, el señor Bennett es un personaje bastante progresista, digamos, ¿sí? No es que es más, por ahí la trata con mucho sarcasmo, digamos, porque si nos ponemos a ver, la verdad que delira bastante la madre, o la madre es como muy interesada en lo económico más que en otra cosa, y el señor Bennett muchas veces se muestra muy abierto hacia lo que sienten las hijas, especialmente por Elizabeth, que parece tener una predilección, digamos. Pero el ideal de mujer victoriana, que era el ideal de mujer burguesa, digamos, o de la mujer de un burgués, era que siempre la mujer fuera inferior al hombre, la mujer no podía ser más inteligente que el hombre. Se buscaba que la mujer incluso fuera tonta, digamos. No vaya a ser que la mujer demuestre más inteligencia que el hombre. ¿Cómo va a quedar el hombre posicionado como menos inteligente que la mujer? ¿Sí? Pero esto viene de una idea de lo mercantil, de lo industrial. El hombre burgués... La mujer era un adorno también, era un objeto de estatus que acompañaba al hombre. Justamente Casa de Muñeca de Ibsen, que es de 1880, 1890, es una obra de teatro que justamente critica ese ideal de mujer burguesa. Por ahí, bueno, creo que es literatura sueca, pero lo puse ahí por Noruega, no recuerdo Ibsen de dónde era, pero está ahí por ahí, a ver si lo podemos trabajar este año. Es una obra que critica esto, digamos, ¿no? Este ideal de mujer burguesa, y genera un escándalo cuando se representa la obra, ¿no? Bueno, algo más sobre Jane Austen, Jane Austen y Orgullo y Prejuicio. Pasamos a... Yo ahí en los fragmentos que elegí, para aquellos que no leyeron la obra, más o menos corté, vieron que es muy extenso, digamos, uno por ahí se copa, digamos, parece todo importante, pero quise al menos presentar los personajes principales, digamos. ¿Sí? Sí, claro, profe, en este caso que yo no leí la obra y comencé, me di cuenta del sarcasmo, sí, cuando le dice que ella podría casarse con quien pretende casar a las hijas, porque como diciendo, ella no se ve linda, pero no es que sea linda, sino que le está diciendo con sarcasmo, tanto si quiere casarla, anda y ofrecete vos. Sí, no, además el tratamiento hacia este tipo que va a heredar, como no, que es medio imbancable, digamos, y el padre también, ¿no? No tiene tanto rápido como la mujer, porque ella sobre que llega alguien quiere que él vaya a visitarlo, si es como que no va a ir, le dice directamente. Recién... Yo lo vi de otra manera.
Yo lo interpreté de otra manera las veces que, o sea, yo cuando veo esos párrafos así, me parece que él, al hacerle esos chistes, la está tratando de una igual, es decir, dentro de esa época uno no se puede olvidar que es como decía hace un momento, que la mujer era inferior al hombre, pero el hombre al hacerse esos chistes, sabiendo que ella no se iba a enojar, está mostrando una intimidad y como un momento íntimo, cuando uno le hace una broma a alguien que quiere mucho y que sabes que no se lo va a tomar a mal. En realidad no creo que la esté denigrando. Lo mismo cuando pasa con las hijas, creo que él al contrario, él las está poniendo en otro lugar dentro de la época, no hay que olvidarse el contexto en el que sucede. Sí, Victoria, coincido. Imagínense que en una época donde estaba el tratamiento de usted, digamos, de la mujer hacia el hombre, que él le haga estas bromas, demuestra esto, digamos, ¿no? Esta igualdad, digamos, al menos en la intimidad entre ellos dos, digamos. No recuerdo una escena por ahí con visitas o en público, digamos, como para ver si cambiaba esto, pero al menos el registro entre ellos dos es de un tú a tú, digamos, ¿no? Bien. ¿Algo más de Orgullo y Prejuicio o pasamos? Les decía que están ahí hasta los personajes principales, digamos, ¿no? Cuando aparece el muchacho, el reverendo, se quiere casar con Lizzie y al final se casa, como dijeron ustedes, con una amiga de ella que es vecina. Y luego cuando aparece este muchacho, ¿no? El militar, digamos, que andaba ahí medio casa fortuna, busca vida, ¿no? Conocido de Darcy. Bueno, hasta ahí más o menos, y donde queda expuesto Darcy como un supuesto malo, un tipo muy orgulloso y malo. Bueno, hasta ahí llega el resumen, ¿no? Después, bueno, las cosas obviamente se van dando vueltas, pero no le voy a spoilear la novela ni la película. Así que bueno, hasta ahí llegamos con Orgullo y Prejuicio. ¿Alguien eligió alguno de otros fragmentos de las otras obras? Yo elegí el de Frankenstein, que en realidad no leí la obra, y es como muy intenso en todo lo que estuve leyendo, es como una... pará, papito, pará, es mi bebé. Y como muy intenso, mucha vehemencia en todo lo que, en cómo se expresa, en todo lo que sucede. Hay como un misterio y una demencia en todo. Bien, ahí en lo paratextual, a simple vista, ¿qué es lo que ves, digamos, respecto al género? A ver, un segundo que vuelvo a la página. Estoy en el teléfono, así que un poco más. O no sé, alguien más si lo ve, digamos. Bueno, un cartas que él le escribe a su hermana. Bien. Hay mucho en todas las obras hay mucho epistolar. Cuando nosotros hablamos de movimientos literarios, que serían como movimientos artísticos, es decir, procesos artísticos, hay continuidades y rupturas con lo anterior, pero no es que se rompe todo y se inicia todo nuevo. Lo epistolar había surgido ya con el rococó, digamos, para contar la intimidad, esa intimidad prohibida, digamos, entre el hombre noble casado y la otra noble que a su vez estaba casada y sin embargo estaba esa intimidad que era algo muy del rococó francés. Ahí inicia un poco esto de lo epistolar para contar los sentimientos y la intimidad y lo prohibido, que vimos que después el Sturm und Drang con Werther lo retoma, y acá en el romanticismo continúa también. Lo mismo pasa con lo gótico, digamos, que ya habíamos hablado, digamos, pero hay mucho de este ambiente gótico en Frankenstein, y se va a continuar. Cumbre Borrascosa tiene mucho de gótico también, ¿sí? Y acá lo que decía por Victoria de lo tenebroso, de los sentimientos, del sentimiento por ahí de culpa que está todo el tiempo en la palabra del doctor Frankenstein, que nos va contando la historia, ¿no? Bueno, y la obra tiene mucho de violento, Frankenstein, porque obviamente que este engendro, este monstruo, entre comillas, o sin comillas, va cometiendo varios asesinatos
porque lo que quiere es que el doctor le haga una compañera, fíjense que romántico, digamos. Y nos quedaba la pregunta de por qué Virginia Woolf no la incluyó a Mary Shelley. Mary Shelley, recordemos que la madre era Mary Wollstonecraft, sí, algo, bueno, ahora creo que está ahí el nombre, ¿no? Wollstonecraft, sí. La madre, que había sido también una filósofa, que había escrito una obra, Vindicación de la Mujer, o de los Derechos de la Mujer, en 1792. Luego de la Revolución Francesa, recuerda la Revolución Francesa de 1789, hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Luego, una francesa, Olin de Gouges, creo que era Gouges, algo así, hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer, un año después, en 1790. Era en 1792, la madre de Mary hizo también una obra filosófica que puede considerarse la primera obra feminista, digamos, reivindicando o vindicando los derechos de la mujer, ¿no? Y su igualdad con los hombres. Mary era hija de ella y de un filósofo a su vez, Goldwyn, anarquista. Cuenta la leyenda que Goldwyn era anarquista. ¿No sé si conocen al personaje de Capusotto, el padre progresista? No sé si lo han visto. Se aguanta todo. ¿No lo conocen? Yo sí. Bueno, viste, el padre progresista que sí, está todo bien, y viene el tipo, un ladri, y se lleva a la hija, o está con la mujer, y el tipo se la tiene que bancar porque es progre, ¿no? Es todo libertad y amor. Bueno, así era Goldwyn, digamos. Dice el poeta Shelley, y dice, yo me llevo a tu hija, y sin casarnos. Si vos sos anarquista, estás en contra de la institución, estás en contra del matrimonio, me la llevo a la nena y nos vamos por ahí. Y bueno, que así hicieron. Percy Shelley, el poeta romántico, se llevó a la joven Mary y se la llevó sin casarse, digamos. ¿Sí? Y el padre, como era un padre progresista con el personaje de Capusotto, se la tuvo que bancar, digamos. O se la bancó quizás bien, digamos, capaz estaba convencido que hacían bien, digamos, no casarse, qué sé yo. Bueno, el tema es que un poquito ahí va la vida de Mary. Y yo creo que en Mary Shelley, yo creo que ella escribe para lo que decía Virginia Woolf. Yo creo que ella escribe como los hombres quieren que escriba. Creo que ella tiene un defecto de estilo que es el buscar la aprobación todo el tiempo. Y si ustedes leen la obra van a ver que está todo el tiempo haciendo alusiones a la historia, o a frases célebres, o citando como piensa Dante, o como a Dante no se le hubiera ocurrido tal cosa. Es como que ella quiere demostrar que sabe, que tiene un saber enciclopédico, de que ha leído, y no enriquece la obra, ¿no? La torna un poco, parecería del estilo medieval, digamos, ¿se acuerdan de todo el tiempo estaban las frases en latín y esas cosas? Bueno, me parece que ahí hay un defecto en Mary Shelley. Bueno, eso respecto entonces a Frankenstein, que no nos queda por ahí. Si ustedes buscan en la crítica, los autores que yo les di, tanto de Pratt como de Frampolini, le dan 2 o 3 líneas nomás. O sea que en la crítica literaria, Mary Shelley y su Frankenstein no han tenido la suerte que sí han tenido en el cine. Y bueno, Virginia Woolf creo que lo corrobora porque no le dedica ni una línea a ella, digamos. Bueno, por último, de Cumbres Borrascosas, ¿hay algo para decir? Porque creo que de Jane Eyre hablamos un poquito más, digamos, pero Cumbres Borrascosas dijimos mucho. Yo había comenzado a leer esa obra a principio de año y la dejé con las demás lecturas. Y en el caso me gusta el personaje de Catherine porque para la época tiene una personalidad imponente. Ella hace lo que quiere y aunque se arrepiente a veces de ser un poco agresiva, pero tiene un espíritu libre. Creo que por eso es que, como decía hoy, escribe y tiene un tipo de mujer diferente, porque ella es salvaje, no se fija en su físico, cómo está vestida y demás, es como que disfruta lo que quiere hacer, y el amor que siente hacia su hermanastro también es diferente, ¿no? Es cruel
porque muchas veces al leerla, ponerme en el personaje me parecía muy delirante como lo trataba, pero era muy sincera, y en este caso el personaje de mujer es muy rico. Es una chica rebelde, Sí, es como, es una chica rebelde, digamos, pero y que el casamiento no la doma, si se quiere, entre comillas, no se me permite la expresión, porque incluso cuando reaparece Heathcliff, ella casi como que no disimula, digamos, uno dice que son amigos, no parecen amigos, y al final, bueno, lo que le pasa termina comprobando de que, bueno, no era amistad, ¿no? Lo que ella sentía por él, ni lo que se diga sintiendo por ella. Y no lo demuestra desde un primer momento. Sí. Sí, Gabriela. Y también la cantidad de emociones y de pasiones que atraviesan toda la obra, la importancia de la escritura dentro de la obra, lo que sería el analfabetismo y cómo se lo utiliza como castigo, como acceso al mundo, digamos, a las posibilidades. Y como, por ejemplo, si yo no le enseño, esa es una de la segunda parte, digamos, de la obra, con la segunda generación de personajes, a uno se castiga a su padre, los pecados de su padre, haciendo que no escriba, que no lea, no escriba, sea analfabeto. Y eso también es un castigo, una redención. Bien. Uno de los rasgos también más importantes, digamos, relación. Sí, el sumirlo en la ignorancia era como ese castigo, ¿no? Que sufre Heathcliff y que luego sufre el otro chico, ¿no? Que Heathcliff le hace sufrir a Hareton, ¿no? Al otro chico, exactamente, que luego, bueno, vos lo habías analizado, Gabriela, en tu reseña, ¿no? Como luego la Katy, la hija justamente de Caterina y de Linton, lo logra redimir, ¿no? A Hareton, enseñándole justamente, ¿no? A leer y escribir. Sí, y después también esta relación que vos decías con el árbol y la foto del páramo que nos mostraste, también eso, digamos, la importancia en toda la obra que hay con respecto a los paisajes, digamos, cómo hasta incluso los personajes se van identificando con diferentes cuestiones naturales. Bueno, no sé, por ejemplo, el marido de Catalina, de la primera Catalina, va a vivir en la granja de los tordos, que va a ser un lugar súper armónico, divino, con flores y pajaritos, y ella va a venir justamente de cumbres borrascosas, de un páramo, de un lugar rocoso, nada, como decir, con bordes duros, sin pulir. Y cuando ella en su estadía en la granja de los tordos es como que logra cierta suavidad, cierta dulzura, cambia sus modales, digamos eso, la conexión que hay en la novela con los lugares. Para mí es una de las mejores novelas del mundo. Creo de que el ambiente determina a los personajes o al hombre, ¿no? Que es lo que va a ser la teoría de la geografía, el determinismo geográfico, que ustedes cuando vean el Facundo el año que viene, lo van a ver, digamos, como Sarmiento también toma esto de que el ambiente determina a las personas, ¿no? El campo lo hace bárbaro y la ciudad lo hace civilizado a las personas. Bueno. Una esa y otra, pues, cómo describe las pasiones y esto que no sé, no están tan presentes las demás temáticas que están en los otros libros. Como críticas sociales, que si bien están las críticas sociales, no sé, como que las temáticas son pasiones desbordantes, así, todo el tiempo, emociones, cosas que hacen los personajes que rayan la locura y tienen una lógica, ¿no?, interna dentro de la novela. Sí, cuando hablamos de romanticismo, por ahí tenemos la versión quizás de Disney o de Hollywood, de que lo romántico es armónico y termina triunfando la razón sobre el corazón y siempre... Ay, me lo puedo creer.
Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Bueno, quería ir bueno, cerrando nomás esta idea. quería ir cerrando nomás esta idea. Respecto a lo romántico, digamos, que no Respecto a lo romántico, digamos, que no tan siempre es armónico, digamos, tan armónico, digamos, todo lo contrario. lo romántico, Lo romántico tiene que ver con el desenfreno. Y eso lo vemos muchísimo en Heathcliff, que tiene esto también de lo gótico, de ser tirado prácticamente. La idea de lo monstruoso es una idea gótica que se suma al romanticismo. Lo vemos en Frankenstein, y Heathcliff es un personaje monstruoso. Pero es un personaje que no puede controlar sus instintos, sus emociones, y termina siendo violento con los chicos incluso, ¿no? Con la hija de su gran amor, y con su hijastro, y con su propio hijo, digamos, ¿no? Que es casi una marioneta para él. Sí. Y bueno, y Catalina, que digamos también completamente desenfrenada todas sus emociones, al punto de que dice, bueno, no puedo estar con ninguno de ustedes se quieren, me voy a enfermar y me voy a morir. Sí. Se muere. Así. Bueno, chicos, creo que vamos a ir cerrando. La verdad que me encantó mucho la clase, cómo han trabajado. Ojalá, bueno, podamos repetir dentro de un par de semanas otro encuentro de esta manera. El foro sigue abierto para las consultas que quieran hacer respecto al trabajo práctico. Recuerden ir entregando al menos en lo posible con 2 semanas de anticipación o 10 días, para que yo les devuelva el plan de actividades y luego lo puedan volver a presentar. Marcos grabó, grabé ¿puede perfecto. grabar bien, Marcos? ¿Todo? Para aquellos que no han estado al principio por ahí de la clase, lo que se habló respecto al trabajo práctico 2. Así que bueno, cualquier otra consulta la realizan por el foro. ¿Les parece? Bueno, así que bueno, gracias chicos por la participación, y nos seguimos en contacto por mensajería y por el foro. Bárbaro. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao, hasta luego. Gracias, chao, chao. Chao, gracias.